Les recuerdo mi nombre, yo soy Celina Torres, yo soy la administradora de Fundación de Acero. Es un gusto que estén con nosotros acompañándonos en esta segunda sesión para ver sobre el tema de la presentación de avisos de prevención de lavado de dinero. En esta ocasión nos acompaña la maestra Laura Santana, quien es especialista en cumplimiento de ley antilavado por parte de Coveo Consultores. Vamos a aprovechar esta sesión, va a ser muy enriquecedora para nosotros, nos va a resolver muchas dudas y cualquier cosa pueden poner su pregunta por el chat y en una oportunidad que tenga le cedo la palabra a la maestra para que nos responda cualquier duda que tengamos. Entonces con esto damos inicio y bienvenidos de nuevo a todos. Adelante, maestra. Muchas gracias, Celina, y muchas gracias también a Fundación de Acero por considerarnos siempre y darnos la oportunidad justamente de poder apoyar desde nuestra expertise a las organizaciones. Les comento, para mí también es un agrado tremendo que hayamos podido retomar la sesión que no pudimos tener la oportunidad al final de desempeñar hace 2 semanas atrás. Pero espero que también esto les haya servido justamente pues para ver, apuntar alguna que otra duda y también para, espero que tengan todos su fiel vigente, estén ahí en el sistema del portal de prevención de lavado de dinero justamente para hacer esta sesión práctica que les habíamos comentado. Pues nosotros trajimos la presentación, pero al final son capturas de pantalla que tomamos y quisiéramos que ustedes lo vieran visualmente justo en tiempo real en el portal. A veces el portal se traba un poquito, entonces no queríamos nosotros hacer la sesión desde el portal para evitar justamente que fuésemos a tener problemas o algún tipo de contratiempo. Esto va a ser una sesión también muy informativa respecto a los tipos de aviso, así que les pido que ustedes anoten todas sus preguntas en el chat o tengan la libertad y la confianza de levantar su mano, tomar el micrófono y comentarnos la duda o el comentario que quieran hacernos. Nosotros estamos aquí justamente para que ustedes salgan lo más claros y fortalecidos posibles con esta sesión. Entonces, me comentan, pueden levantarme la manito o hacer algún tipo de señal, los más que tengan ya su fiel ahí lista para entrar en el sistema del portal de prevención de lavado de dinero. A ver, ¿alguien lo señala? A ver, déjame poner la vista. Sí, la mayoría. Les voy a poner de todas formas acá la liga para que vayan entrando ustedes justamente a sus portales con su fiel. Es la fiel de la organización, tiene que estar vigente. Y les dejo acá en el chat, perdón, les dejo acá en el chat la liga. Por favor, entren todos ahí y nosotros vamos comenzando para que ya vayan teniendo una idea de qué va la presentación. Primero vamos a entrar con una parte introductoria, la informativa, y ya por último la práctica, así que tienen todavía tiempo para ir ingresando al portal. Entonces voy a compartir pantalla y por favor, nada de estar calladitos ustedes, siéntanse con la confianza de verdad de contestar, de hablar, de participar. En definitiva, esto es para ustedes y a eso nos debemos, ¿vale? Entonces, déjenme compartir. Listo, ¿están viendo todos la presentación? ¿Sí? Gracias, Celina. Entonces, les comento un poquito de mí. Yo soy Laura Santana. Mi acento me delata porque no soy mexicana, digamos que de nacimiento. Ya pronto lo seré. Recién acabo de aprobar mi examen de naturalización, así que en unos meses ya me podré decir mexicana también. Llevo en despacho consultores, en el despacho Coveo Consultores, perdón, llevo aproximadamente 3 años y medio, igual como especialistas o en OSC, en donatarias autorizadas, y de hecho soy especialista en materia de cumplimiento de ley antilavado. Soy maestra en Derecho por la UNAM,
tuve el gran privilegio de graduarme también con mención honorífica. La verdad, disfruté mucho los estudios en la UNAM. Y recién hace 15 días de obtener también el título de especialista en Derecho Fiscal por la UNAM igualmente. Entonces, digamos que ya tengo más estudios acá que en mi propio país, pero bueno, también las quería poner un poquito en contexto por si hay alguno que todavía no nos conocemos, pues ya tenemos el placer. Entonces, plantearles que todo el tema del contexto de la ley antilavado surge por compromisos internacionales que asume México, por los cuales se deriva que tiene que hacer una normatividad en materia de ley antilavado. Esos compromisos son derivados de que México pertenece al Grupo de Acción Financiera Internacional. Este es un grupo que no es que esté firmado un tratado internacional o un convenio internacional y eso conlleva, digamos, efectos vinculantes, no obligación para las partes, no. Esto es un compromiso de otra índole. Es un compromiso de que si tú perteneces al Grupo de Acción Financiera Internacional, en el contexto internacional, se entiende que sigues una serie de parámetros de prestigio incluso y de cumplimiento dentro de tu normatividad interna de tu propio país. Entonces, para todos los países que pertenecen a este grupo, es tan importante cumplir cabalmente o tener sus sistemas de derecho lo más atinados posibles a estos compromisos internacionales del GAFI, justamente por eso, ¿no? Porque le da prestigio a nivel internacional respecto a que llevan una reglamentación, una normatividad interna en materia de prevención del lavado de dinero y prevención del financiamiento del terrorismo. Nosotros solemos plantear que es la ley antilavado, pero realmente esta ley no regula solo la prevención del lavado de dinero, sino también la prevención del financiamiento del terrorismo. Esta ley, en su artículo 17, fracción 13, nos establece que la recepción de donativos por parte de asociaciones y sociedades sin fines de lucro es considerada una actividad vulnerable. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por la redacción de la ley, no hablan de donatarias autorizadas, hablan de asociaciones y sociedades civiles sin fines de lucro. Y entonces en el reglamento nos hace mención de qué se entiende por asociaciones civiles y sociedades civiles. Y parte de ellas dicen que puede ser las asociaciones religiosas, las asociaciones deportivas, incluso las que estén autorizadas para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta, como las donatarias autorizadas. Entonces, en este sentido, todas las organizaciones que están aquí, ya sean donatarias o no, tienen la obligación de cumplir con esta normatividad en tiempo y forma, ¿vale? No se piensen solo que es una obligación o la obligación en materia de ley antilavado la tienen únicamente las donatarias, no es correcto. La tienen todas las asociaciones y sociedades sin fines de lucro que reciban donativos. ¿Ok? Hasta aquí cómo vamos, ¿bien? En esta parte introductoria. Bueno, aquí nos remontamos a esta primera imagen en la que nos establece justamente el histórico de los umbrales por los que ha cursado, digamos que toda esta ley, ¿no? Esta ley nos establece dos umbrales, ¿no? El umbral bajo, que acá lo nombramos umbral inferior, que es el de las 1.605 UMAS, es el umbral que nos va a decir que tiene que identificarse a los donantes cuyos donativos que hayan emitido sean iguales o superiores al umbral bajo, ¿no? En el caso de este año van a ser de 166.502.7. ¿Y qué conlleva el umbral inferior? Pues una serie de obligaciones que no vamos a dar hoy aquí. Se supone que digamos que esta presentación es porque ya ustedes traen una base, un conocimiento previo. No obstante, si quieren en alguna otra ocasión que hagamos, digamos, una presentación también enfocada a otras obligaciones, también lo hacemos con gusto. Pero esta obligación implica dar la información
que los donantes nos den la información respecto a sus organizaciones, respecto a sus empresas, a su propia persona, en caso de que sea un donante persona física, en fin, que nos den la información de ellos, que tiene que ser como donante, y además elaborar expedientes únicos en los que vamos a recabar efectivamente esa información que nos están dando. Esa información no es únicamente llenar un formatito que ustedes le compartan a los donantes, no. Esta información también implica que nos tienen que entregar documentos. Por eso justamente es que se crea un expediente único para ese mismo donante. Este umbral también implica que a partir del primer donativo que se recibe, que alcanza este umbral, pues hay que darse de alta en el portal de prevención de lavado de dinero, hay que designar un responsable de cumplimiento, hay que empezar a dar avisos, en fin, eran de la serie de obligaciones que le digo que este umbral es quien detona todas estas obligaciones en materia de cumplimiento de ley antilavado, pero nos vamos a referir justamente a estas de acá, ¿no? Recabar la información de los donantes y elaborar los expedientes únicos. ¿Por qué? Porque es la información necesaria también para nosotros poder ingresar en el portal de prevención de lavado de dinero y completar el aviso correspondiente respecto a ese donante. El umbral superior, por su parte, es el umbral de avisos. Es en los que se va a avisar a la autoridad sobre los donativos iguales o superiores recibidos por una misma persona. Es decir, un único donativo que me dio, por ejemplo, Celina Torres, me emitió a mí un donativo a mi organización, un donativo que llegó a los 400,000 pesos, pues yo tengo la obligación de emitir un aviso en el portal de prevención de lavado de dinero. Importante acá tener en cuenta también lo siguiente, que hay diferentes tipos de avisos y es algo de lo que también vamos a ver, porque a veces tenemos la falsa creencia de que solamente tenemos que emitir un tipo de aviso y no, hay 5 tipos que los vamos a estar viendo también. Dentro de las obligaciones fundamentales de quienes realizan las actividades vulnerables, está justamente que a más tardar el 17 del mes inmediato siguiente, tenemos que presentar los avisos correspondientes en caso de que se reciban donativos iguales o superiores al umbral superior. Recuerden que el umbral superior ya lo vimos, que es el de 333.005.4 pesos. Entonces, estos umbrales son justamente lo que tenemos que tener en cuenta. Un detalle antes de pasar a la próxima, Filmina, que se nos olvidaba. ¿Cuándo es que cambian estos umbrales? Ustedes tienen que estar al pendiente sobre enero, digamos en enero como el 5, el 7, vuelven a publicar la UMA que va a estar vigente en el año en curso. Entonces, ustedes cuando vean que cambió la UMA, en ese año, ustedes entonces tienen que hacer el ejercicio de multiplicación del valor que va a tener la UMA, es decir, en este año, si se dan cuenta, 2023, la UMA tiene un valor de 103.74 y hacen ese ejercicio de multiplicación del 103.74 con el valor que le da la ley a la UMA. Es decir, aquí me está diciendo la ley que es 1.605 UMAs para el umbral bajo y que para el valor alto, que es el de los avisos, son 3.210. Entonces, yo multiplico la UMA vigente por ese valor de la ley y eso es lo que me da los umbrales. Los umbrales no, digamos, no aparecen publicados en ningún lugar así como oficial, solamente tenerlos en cuenta porque hay que hacer este ejercicio de multiplicación, ¿vale? Entonces, importante tener en cuenta cuándo entra en vigor la nueva UMA. Bueno, la nueva UMA entra en vigor a partir del 1 de febrero, en este caso de este año, 2023, y va a estar vigente hasta el 31 de enero del 2024. ¿Por qué hacemos hincapié en este sentido? Porque se van a dar cuenta que en enero, si recibieron algún donativo que alcance alguno de estos umbrales, pues justamente van a tener que tener en cuenta que la UMA que van a velar o que van a revisar en ese mes de enero va a ser la de 2023, aunque ya estén en el 24.
Entonces es importante tener esto en cuenta. Nosotros a veces, bueno, uno de los servicios que brindamos en el despacho justamente es hacer auditorías en materia de cumplimiento de la ley antilavado. Y solemos ver este error muy común, que digamos que clasifican de la misma forma a todos los umbrales en el mismo año, entonces no se dan cuenta que en enero varía. Y ahí a veces suele haber muchos errores porque se emiten avisos que no se debieron emitir o se recaba incluso la información del donante sin tener la obligación de tenerla porque los umbrales a veces varían. Entonces, tener esto en cuenta. Y lo otro también es tener el conocimiento de que todos los años estos umbrales cambian. Nos ha tocado ver en algunas organizaciones, bueno, ya actualmente creo que tienen un poquito más de conocimiento, pero hace 1 o 2 años atrás nos tocaba ver mucho en las organizaciones que no se daban cuenta que los umbrales cambiaban. Entonces, si se dieron de alta en el portal de prevención, por ejemplo, en el 21, seguían dando hasta el 23 avisos con los mismos umbrales, y cuando uno les llamaba la atención era que, bueno, no sabía, ¿no? Entonces, tener eso en cuenta, los umbrales todos los años cambian y por tanto todos los patrones o todos los umbrales que nosotros vamos a seguir para el cumplimiento de la ley antilavado justamente también van a cambiar. Entonces, el otro aviso que tenemos que dar a más tardar el 17 del mes inmediato siguiente es el informe en cero o sin operaciones cuando, aunque se hayan recibido donativos, estos no superan el umbral de identificación, el umbral de aviso, perdón. Solamente puede que hayan superado el umbral de identificación o ni siquiera lo hayan superado o por el contrario no hayan tenido ningún donativo. En todos esos supuestos donde no recibieron al menos un donativo que haya alcanzado el umbral de aviso, ustedes tienen la obligación de informar en ceros ese mes, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda? Celina, si pueden comentarme también de si hubiese alguna duda en el chat, por favor. Muchas gracias. Entonces, ya vamos entrando a los tipos de aviso. Y este es el aviso, digamos, el más común, por eso incluso le llaman normal. Es el más común para ustedes, es como tal vez el día a día de sus organizaciones, ¿no? Es el que se emite generalmente a más tardar el 17 del mes inmediato siguiente a aquel que se hubiese llevado a cabo la operación que le dio origen. Es decir, yo recibí, mi organización recibió un donativo de 400,000 pesos y mi donante fue Celina, ¿no? Yo le digo a Celina, bueno, Celina, yo tengo que recabar la información para poder emitir el aviso en el portal de prevención de lavado de dinero y además para elaborar el expediente único como parte de las obligaciones que tengo que cumplir en materia de cumplimiento de ley antilavado. Entonces, Celina me pasa la información, yo completo el expediente y yo completo el aviso correspondiente en el sistema del portal de prevención de lavado de dinero, que es la liga que ya les pasé, y ahí es como ustedes van a estar viendo cómo se emite. Ese es el primer aviso. El segundo de los avisos es el modificatorio y tiene mucho que ver con el primero. El modificatorio es el que se emite a más tardar en los 30 días de haber emitido el aviso que deseamos corregir. 30 días, oigan. Entonces, si yo emití mi aviso normal, hoy 17, hoy es 21 de junio, perdón. Si yo emití mi aviso 21 de junio, yo tengo que contar 30 días naturales hasta los cuales yo voy a tener la posibilidad de emitir un aviso modificatorio, ¿vale? Entonces, ese aviso modificatorio, ya sea porque me equivoqué en el monto, no me habían pasado el RFC y entonces ahora me lo pasaron y lo voy a completar, o nos acaba de pasar el otro día que una clienta nos decía, resulta que lo emitimos sin contemplar que tenían beneficiario controlador y ahora nos dicen que tienen 10 beneficiarios controladores. En ese tipo de situaciones es que se envía el aviso modificatorio. ¿Qué va a pasar cuando nos excedimos de ese tiempo y queremos modificar el aviso? Pues el sistema ya no nos va a dejar.
Si bien nos deja a lo mejor capturar el aviso en el sistema, donde ingresamos todos los datos, nos va a emitir un acuse que dice rechazado. Entonces, a los efectos es como si no hubiésemos emitido el aviso modificatorio, porque estuvo de forma extemporánea. Un aviso normal sí se puede presentar de forma extemporánea. Eso conlleva ciertos incumplimientos porque no se emitió en tiempo y forma como debió haberse emitido. Sin embargo, digamos que siempre es bueno enviar los avisos, aunque sean extemporáneos, porque ustedes le demuestran a la autoridad el deseo de cumplir. Y hay un artículo en la ley, si mal no recuerdo, creo que es el 20, que nos comenta cuando se actúa de forma espontánea, la autoridad puede considerar no sancionarlos por una única vez. El tema de un aviso, no es para todos los avisos. Sin embargo, hemos conocido experiencias muy buenas en casos de auditorías que ha realizado la autoridad. Bueno, auditorías no, se llaman visitas de verificación y requerimientos de información, es el nombre fiscalmente, bueno, en esta materia, como el nombre correcto. Entonces, cuando hacen estas visitas de verificación, a veces determinan no comenzar un proceso sancionador porque consideraron que la organización cumplió o puede que no haya cumplido al 100, pero las cuestiones señaladas pues están en posibilidad de repararlas, ¿no? Y conocemos otras experiencias que no son tan buenas, que sí han sido, digamos, sancionados de forma directa, ¿no? Porque no estaban al día en el cumplimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que efectivamente si ustedes le demuestran a la autoridad ese actuar espontáneo de cumplimiento, pues la autoridad puede decidir, es su facultad discrecional, ¿no? Puede decidir no sancionarlos por esta única vez. Pero el aviso modificatorio sí no nos da esa oportunidad de señalarlo, de modificarlo cuando queramos. No, solamente tenemos estos 30 días para realizar las modificaciones pertinentes. Después de esos 30 días ya no podemos modificar. ¿Cómo podemos corregir esos avisos? Es una de las cuestiones que más nos preguntan los clientes y en este tipo de espacios. Bueno, no hay una forma, digamos, expresamente en la ley, no hay otra forma. Se han abierto ciertas convocatorias, la última fue en 2019, de procesos de autorregularización, donde tú le solicitas a la autoridad autorregularizarte y la autoridad, si te lo autoriza, tú tienes 3 meses para ponerte al día en materia de cumplimiento de la ley antilavado. Sin embargo, es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque es ahí cuando tú le estás avisando a la autoridad de que tú sabes que estás en incumplimiento de tu organización en esta materia, y la autoridad tiene, después que tú corregiste en esos 3 meses, tiene 3 meses para revisar tu información. Entonces, este tipo de procedimientos puede ser oportuno cuando sabes que cuentas con la información para ingresarla de forma correcta, completa, tienes tus expedientes al día, cuentas con tu manual de cumplimiento de ley antilavado, en fin, sabes que vas a poder regularizar efectivamente a tu organización. Sin embargo, no lo recomendamos para las organizaciones que saben que no van a poder conseguir todos los expedientes de los donantes, que le faltan datos, que han hecho algunas cosas indebidas o algunos incumplimientos en la materia. Nosotros le decimos, mejor no solicites ese procedimiento de autorregularización, porque es delatarte ante la autoridad que efectivamente no cumpliste de forma debida y darle la oportunidad a él ya de que te revise dentro de los 3 meses siguientes. Entonces, ¿para qué mencionarle a la autoridad que no cumplimos en tiempo y forma cuando en realidad no tenemos la información para hacer? Entonces, ese es uno de los procedimientos, digamos, legales que han puesto en nuestras manos la autoridad. Y lo otro que nosotros les recomendamos son que ustedes lleven a cabo buenas prácticas. Ustedes pueden contemplar en su manual buenas prácticas que tienen como organización, en las cuales ustedes pueden decir, en el caso de los avisos que se hayan cometido un error, se va a proceder a realizar un escrito de subsanación de error en el sentido de
modificar la cuestión que se detectó que no era correcta dentro del aviso y que ya por el paso del tiempo no permite el sistema realizar un aviso modificatorio. Ese tipo de buenas prácticas es, digamos que bien contemplado por la autoridad en caso de que les revisara la información. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Alguna otra duda? ¿No? No, no ha surgido ninguna. Podemos Perfecto. continuar. Bueno, ustedes siéntanse libres, que los veo muy callados. Por favor, esta es una sesión para ustedes, así que siéntense con la libertad de comentar cualquier duda. Ninguna duda es, digamos, ni tan sencilla, ni la den por tan simple, ¿no? Todas estamos para aclararlas y lo importante es que ustedes de aquí se vayan muy, muy claros. El otro aviso importante es el informe en cero, que ese es el aviso que se realiza cuando no se realizaron actos u operaciones, es decir, que no se recibieron donativos que superaran el umbral para emitir avisos. Es decir, yo puede que haya recibido, digamos que 20 donativos en el mes, pero ninguno me llegó a los 333,000 y cacho pesos que les comentaba que está en el umbral de este año. Entonces, si ninguno de ellos me llegó a ese umbral, entonces yo no tengo la obligación de presentar aviso. Simplemente tengo la obligación de presentar un informe en ceros, en el cual en el sistema ustedes le pican que no, sin operaciones, y ya digamos que les arroja el aviso y además les arroja el acuse. Entonces, son de los avisos, digamos, más sencillitos. Está este alerta de 24 horas. Es un aviso que también suele traer algunas dudas y dudas generadas sobre todo por el portal. Y ahora les comento, ¿no? Esta alerta de 24 horas es en los casos que se sospecha que el donante se encuentra en las listas emitidas por autoridades nacionales, conocidas como las listas negras, que son las de los artículos 69 y 69 del Código Fiscal de la Federación, que ustedes pueden ver. Esas listas se publican en el portal del SAT y también en el Diario Oficial de la Federación, así como los organismos internacionales o autoridades de otros países, de cuyos convenios internacionales el Estado mexicano sea parte respecto a personas vinculadas en actos ilícitos. Estos organismos internacionales, ¿quiénes pueden ser? El mismo Grupo de Acción Financiera Internacional que les comentaba, el GAFI. Una de las listas más comunes también son las de la OFAC, que tienen que ver con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, las del Interpol, las de la CIA, en fin, una serie, cantidad de listas que tengan que ver con el tema de la prevención del lavado de dinero y con la prevención del financiamiento del terrorismo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El lavado de dinero generalmente ocurre porque proviene de una actividad ilícita, es decir, sí tiene una procedencia ilícita y lo que se va es a tratar de encubrirlo para que parezca que su procedencia es lícita, y por eso es que se hace recircular, ¿no? No se queda estático, sino que se obtuvo a lo mejor digamos que del narcotráfico, y entonces voy a lavar dinero, por ejemplo, como es una de las formas más comunes que uno suele ver de lavado de dinero. Bueno, un restaurante que de pronto sabemos que nunca hay ningún cliente, que siempre está abierto, pero que nunca hay nadie, y de pronto el cliente, el restaurante supuestamente facturó no sé cuánto dinero, ¿no? Entonces eso se entiende como que es uno de los casos más comunes de lavado de dinero, porque lo meten en un negocio para hacerlo parecer que efectivamente fue el consumo de no sé cuántos clientes, cuando realmente no hubo ningún consumo. Esas son de las operaciones más comunes. Otras que compran inmuebles y después los revenden, y con la reventa, bueno, ya con ese dinero pues es el que ingresan al banco, en fin. Entonces es una forma de tratar de que no te puedan rastrear el dinero o trazar esa forma que tuvo el dinero para parecer lícito. Por el contrario, el financiamiento al terrorismo sí tiene un origen lícito.
sí es, generalmente proviene de una fuente lícita, y lo que pasa es que la forma de gastarlo es la que es ilícita, porque se gasta para financiar terrorismo. Entonces, fíjense cómo cada una de estas dos figuras tiene, digamos, que cuestiones diferentes, pero que al final son perseguidas en los mismos cuerpos normativos, ¿no? Y por la mayoría de los mismos organismos internacionales. Entonces, estos son algunos de los que les comento, pero los análisis de riesgo ustedes deben hacerlos previos a las recepciones de donativos, ¿vale? No los hagan una vez que ya tengan el donativo en la cuenta, o porque hoy se enteraron y entonces hoy empiezan a hacerlo. Traten de hacerlo siempre previo a la recepción del donativo. Buscar en las listas nacionales y en las listas internacionales para efectivamente saber que si esos donantes están o no en las listas llamadas negras, para que ustedes sepan si efectivamente pueden representar un riesgo para sus organizaciones. Y también tenemos, este es el último aviso, pero es uno de los más complejos, que es el aviso por el valor de las operaciones, lo que llamamos aviso acumulable. Estos avisos acumulables no se van a realizar siempre, solo se realizan cuando se realizaron por un mismo donante en un periodo de 6 meses, donativos que hayan alcanzado el umbral de identificación. Es decir, para que ocurran este tipo de avisos, tiene que haber 3 cuestiones fundamentales. La primera es que el donativo, o los donativos, perdón, hayan sido realizados por un mismo donante. Segundo, en un periodo de 6 meses, 6 meses naturales, continuos, ¿vale? Y tercera y última, que es la más importante, todos esos donativos que yo voy a acumular deben haber alcanzado todos el umbral de identificación. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tuve un donativo de 150,000, uno de 200,000, uno de 30,000 y uno de 300,000, ¿cuáles son los que yo voy a acumular? El de 200 y el de 300. El resto yo no los voy a tocar porque no me alcanzaron mi umbral de identificación. Solo los que me alcanzan el umbral de identificación son los que se consideran que se acumulan. Acá no aplica la sumatoria y es uno de los errores más comunes que vemos, que suman todos los donativos y entonces dicen, no, ya me llegó al umbral de aviso, entonces voy a emitir un aviso con operaciones. Eso es incorrecto. Yo voy a sumar los 2 o los 3 que me alcanzaron mi umbral de identificación, el del umbral bajo, y de esos es que yo hago la sumatoria y presento en el portal. El resto no los toco, no los observo, ¿vale? ¿Alguna duda? ¿Sí? Yo le digo si van a hacer... una pregunta. Si Claro un que donativo fue en especie por 90 y el otro fue en dinero de 100, ¿se tiene que presentar? No, el valor del donativo en especie es de 90,000, me está diciendo, ¿no? Sí. Y el otro fue 100,000. Si vamos aquí a los umbrales, no alcanzan ninguno de los dos el umbral de identificación. Por tanto, como no alcanzan el umbral de identificación, le estoy buscando los umbrales, no tenemos la obligación de presentar ese aviso. Por tanto, no aplica la acumulación. Si hubiese sido, les pongo un ejemplo, si hubiese sido que ese donativo en especie fue de 170,000 y el donativo en liquidación numeraria que recibió fue de 200,000, eso sí se acumulaba. Pero en el caso de usted, como ninguno de los dos alcanzó el umbral de identificación, no se acumula, ¿vale? Y no se presenta aviso. Gracias. ¿Sí le quedó claro? Muy bien. Sí. ¿Alguna otra duda? Sí, yo tengo una sí, duda. dígame. Buenos días. Buenos Mire, días, Marlene. cuando hay un convenio firmado entre ambas partes y ya se establece los montos y el total que se va a donar, si en el periodo es de 6 meses alcanza, digamos, el umbral de aviso y aunque no haya
alcanzado la identificación, algunos donativos sí y algunos no, ahí es obligación enviar los avisos. Probablemente no. Hay que revisar el caso porque me está diciendo que algunos llegan al umbral de identificación y otros no. Por ejemplo, si en el convenio fue, digamos que con el gobierno o con cualquier otra entidad, ¿no? Llegaron al acuerdo de que le iban a dar 2 millones de pesos en 6 meses. Sabemos que son 2 millones de pesos y que alcanzarían el umbral alto, pero le están diciendo que son en 6 meses. Y en cada mes le van a dar una serie de dinero, ¿no? Hay un mes donde le dieron 500,000. En ese mes usted reporta un aviso normal. Hay otro mes donde le dieron 20,000. Ahí hasta ahora no se reporta. Hay otro mes donde le dieron 300,000. Y al siguiente mes le dieron otros 300,000. Y al siguiente mes le dieron el resto. Entonces esos dos de 300,000, como alcanzaron el umbral de identificación, usted los va a acumular esos dos de 300,000 y son los que va a reportar como aviso acumulable. El de 500,000 del inicio lo reportó ya como aviso con operaciones y el del final, como fue con el resto del dinero, usted lo va a enviar igual con operaciones. Pero fíjese que el único que estamos enviando como aviso por acumulación de operaciones fueron los que alcanzaron el umbral de identificación. El que le habíamos dicho que era como de 20,000 pesos, ese como no lo alcanzó, ese ni lo mencionamos. Solamente vamos a mencionar los que lleguen al umbral de identificación, son los que vamos a tomar en cuenta para la emisión del aviso por acumulación. ¿Entendido, Marlene? Sí, muchas gracias. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, gracias. Sí, perfecto. Tenemos una pregunta, Laura, antes de Claro que continuar. sí. Nos Sí. menciona Minerva Reyes que sí, los avisos de acumulación no importa que se mezclen donativos en especie y donativos en dinero. Para nada. Acá lo que me alegra que pregunten por los donativos en especie porque a veces se tiene la falsa creencia de que no entran a este tipo de obligaciones y sí, puede conjugarlos en el sentido de que a lo mejor un donativo en especie llegó a los 200,000 por valor mercado y le hicieron una transferencia de otros 300,000, eso lo acumulan y lo emiten como aviso por acumulación de operaciones. Muy bien, Minerva, sí. ¿Alguna otra duda, Celina? No, por el momento no. Bueno, aquí les voy a graficar, les estamos graficando algo que para ustedes es bien bueno, en el sentido de si les quedaba alguna duda de los avisos por acumulación, acá espero que se les aclare todavía más la duda. Tenemos en cuenta que en el 2023 habíamos dicho de cuánto era el umbral, ¿no? Entonces, el umbral bajo es de 160 y tantos. Entonces, vemos aquí que en mayo de 2023 se recibió un donativo que llegó a los 167,000 pesos. Por tanto, alcanzó el umbral de identificación. Tenemos que en junio de 2023 se realizó un donativo de 130,000 pesos. Ese no alcanzó el umbral de identificación. Por tanto, ese ya lo descarto de mi relación de los que posiblemente voy a acumular. Entonces, en septiembre de 2023, esto remóntense a que está hecha esta tablita para todo el 2023, sé que no ha sucedido de septiembre del 23, se recibió otro donativo que llegó a los 200,000 pesos, por tanto alcanzó el umbral de identificación. Entonces, si se dan cuenta cuáles son de esos tres los que yo estoy acumulando, el de mayo del 23 y el de septiembre del 23, porque esos dos alcanzaron el umbral de identificación, fueron realizados por un mismo donante en un periodo de 6 meses. Sin embargo, el de junio del 23, como no me alcanzó el umbral de identificación, queda descartado. ¿Y qué es lo que se acumula? Pues esos 367,000 pesos y por tanto sí llevan presentación de aviso. Vemos el segundo ejemplo. En septiembre del 22 se recibió, imagínense que estamos en el 24, 130,000 pesos. No alcanzó el umbral de identificación.
En octubre, 125,000 pesos, tampoco alcanzó el umbral de identificación. Y en diciembre del 23 se recibió 100,000 pesos, tampoco alcanzó el umbral de identificación. Por tanto, aquí en este caso no hay acumulación, ya que ninguno de los montos se identifica y por tanto no voy a presentar avisos. En esos meses, si no tuve otros donativos, pues simplemente se reporta en ceros, informe en ceros. Y damos el último ejemplo, que es de las cosas más comunes que le suceden, que en mayo del 23 recibió uno de 300,000, que alcanza el umbral de identificación. Sin embargo, en julio del 23 fue de 120,000 y de agosto del 23 fueron 95,000. El de julio y el de agosto no se acumularon. El único que yo pude haber acumulado fue mayo. Pero como no tuve más ningún donativo para poder acumular, ¿qué va a pasar? Que no hay montos que se puedan identificar en el proceso más que ese y por tanto no se presenta avisos. Porque para poder presentar el aviso por acumulación tiene que haber al menos 2 donativos que hayan alcanzado el umbral de identificación. Si no alcanzaron al menos 2 el umbral de identificación, no se presenta aviso por acumulación y simplemente se presenta en ceros o avisos con operaciones de otros donantes, ¿vale? Sí, Celina, creo que hay preguntas, ¿no? Sí, hay 2 preguntas y yo creo que va muy relacionado con estos ejemplos. Por ejemplo, Ana Lourdes menciona, si cada mes tenemos un donativo que no alcanza el umbral de aviso, pero al sumarse en 6 meses sí alcanza, ¿se presenta como aviso normal? No. Y también, y que sin un mismo aviso se pueden presentar 2 donantes diferentes. A ver, ahí Ana Lourdes, primero, la primera pregunta que nos hacías, ¿no? En 6 meses tienes diferentes donativos por un mismo donante y si se presenta de forma como aviso normal. Ahí primero mi respuesta es que no, porque no, ahí no aplica la sumatoria, que era lo que les comentaba. Ahí lo que tienes que pararte frente a ese concentrado de donativos de 6 meses y decir, a ver, ¿cuáles de estos 6, 8 donativos, no sé, que hayas recibido, 5, 4, de esos donativos, cuáles alcanzaron mi umbral de identificación? Ah, los alcanzaron este y estos 2 los voy a acumular. Ah, no lo alcanzó ninguno, no los acumulo. Por tanto, ahí no presento aviso ni normal ni por acumulación. Simplemente presento mi aviso, mi informe en ceros, perdón. Hasta ahí, ¿cómo vamos, Ana Lourdes? ¿Bien? Sí, ya me quedó claro. Perfecto. La otra pregunta era, perdón, Celina, que me habías dicho, no sé. Sí, que sin un mismo aviso se pueden presentar 2 donantes diferentes. Bien, a ver, acá, como vamos a ver, en el sistema se pueden presentar varios avisos, digamos que a la misma vez, y que estos se envíen juntos y van a salir con un mismo acuse, pero ese acuse va a decir adentro que se presentaron 5 avisos. No se presenta en un solo aviso, digamos que las operaciones de varios donantes, no. Tiene que ser un aviso por donante. Lo que sí puede suceder es que yo cargué en el sistema 5 avisos que corresponden a 5 donantes diferentes y yo lo que voy a hacer es enviarlos juntos, firmarlos juntos, pero se van a dar cuenta que salen 5 primero porque el sistema les descarga 5 avisos diferentes. Y segundo, que aquí es donde tienen que checar muy bien su acuse. El acuse que les emite el sistema debe decir 5, que por tanto se entendió que se enviaron 5 avisos diferentes. ¿Qué nos ha pasado a nosotros mucho? Y les voy a enseñar después en las capturas de pantalla, que suele suceder que emiten en un mismo aviso las operaciones de varios donantes. Y cuando piensan que están presentando varios avisos, nada más están presentando uno. Y el acuse es ahí el que les va a sacar de duda, porque el acuse nos ha pasado que suele decir 1, y eso nos ha pasado con donantes muy fuertes, digamos que con organizaciones muy fuertes que digamos que tienen un personal administrativo muy grande adentro. Sin embargo, este tipo de detalles no lo han tenido en cuenta y ha sucedido esta cuestión que les comentaba, ¿no? De que presentan en un mismo aviso la información de varios donantes y les arroja el acuse
que emitieron únicamente un aviso. Entonces, la respuesta, Ana Lourdes, en este caso sería que no, pero que tienes que revisar efectivamente cómo es que lo estás emitiendo, porque ahí, en defensa de ustedes, quien induce ese error común es el mismo sistema del portal. No es culpa de ustedes, pero lo malo es que los van a sancionar ustedes, esté o no esté bien el portal, porque ustedes son los que tienen que presentarlo bien, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? Sí, ya se nos juntaron Sí. un poquito. Sí, no importa. Minerva dice, en un mismo mes tuve 2 donativos de 300,000, entonces suman 600,000. ¿Debo presentar aviso normal o aviso acumulable? Aviso por acumulación. Ya sabemos que para un aviso normal tiene que haber llegado a los 334,000, porque está el umbral en 333,000 y cachito, ¿no? Debe haber llegado a por lo menos alcanzar el 133,000 y cachito exacto o superarlo para que presentaras normal. En este caso es por acumulación. Perfecto. ¿Vale? Muy bien. Laura, ¿Alguna otra? Sí, Laura González nos pregunta, ¿qué pasa si se recibe un donativo que alcanza el umbral de aviso, pero viene de una página de crowdfunding? Es decir, los donadores pueden ser varios, pero quizá alguno de los donativos sí alcance el umbral. Ahí muy interesante la pregunta que nos haces. Y ahí te preguntaría, ¿cómo es que le están facturando a ese donante? Porque si están facturando el crowdfunding, bueno, ahí sí se consideraría que es un único donante. Pero si le están facturando a todos esos donantes indistintos, ahí entonces se consideraría que son diferentes operaciones por diferentes donantes. Entonces, si son diferentes donantes, tienes que pararte a ver cuál de cada uno de esos donantes te emitió un donativo que haya alcanzado el umbral de aviso para tú presentar aviso, o cuál de esos donantes te presentó, te dio al menos 2 donativos para que presentaras el aviso por acumulación. La pregunta está muy interesante, pero depende. No te puedo dar una respuesta exacta, en el sentido de que ahí depende mucho la facturación de ustedes, cómo se haya hecho. No sé si quieres aclararnos un poquito cómo lo facturan. Sí, es factura al público en general, porque los donantes no solicitan una factura, y tampoco Benevity, que en este caso la página de crowdfunding, tampoco nos solicita la factura. Nosotros hacemos la factura al público en general. Ok. En este caso, ¿qué hay que hacer? Y si rebasa el umbral de aviso. Ok, a ver, importante acá lo que nos comenta Laura. Cuando ustedes facturen a público en general, no tienen donante que identificar. Por tanto, esta materia del tema de la ley antilavado no entraría para público en general, porque se entiende, cuando ustedes facturan a público en general, es que ustedes no pueden identificar al donante, porque a lo mejor son varios tipos de donantes que en su suma llegan a tantos montos, pero que para ustedes es imposible identificar que efectivamente ese donante es el que es, y por tanto le van a solicitar la información. Por tanto, a público en general, estas obligaciones no aplican. Sin embargo, llamar la atención de que tampoco pueden utilizar siempre la facturación a público en general, porque eso puede detectar también ciertos problemas o digamos que ciertos incumplimientos. Entonces tienen que tener cuidado, porque ustedes entonces, la autoridad les puede decir, pero tú sí tienes bien identificado tu donante, porque tú tienes un convenio con tal donante, estoy poniendo un ejemplo, con tal donante, y aunque haya utilizado esa plataforma, tú sabes que tu donante originario es tal. Entonces, ¿cómo no me vas a reportar a tu donante, que aunque esté usando esa plataforma, te donó de esa forma? Entonces, tener mucho cuidado, en este caso, de llamar un poquito la atención de Laura, de cuidar cada caso para que no se tome como una práctica indebida que ustedes estén llevando a cabo. No digo que esté mal, simplemente cuidar siempre los pequeños detalles. Yo no estoy revisando efectivamente los montos de ustedes, pero cuidar esos detalles, porque en esos detalles se fija mucho la autoridad. ¿Vale, Laura? La verdad, Sí. en este caso nosotros sí sabemos que hay una empresa que pues no sé, le gustó nuestra causa y nos está constantemente, ellos le pagan a los empleados por hacer, si ellos hacen voluntariado, les pagan las horas extra
y les dicen, ¿a quién quieres que se los donen? Y los empleados nos conocen, por algún modo supieron de nosotros y dicen, dónaselo a Sana en Casa. Entonces, constantemente estamos recibiendo y de repente ellos hacen un trabajo que van, no sé, 30, 40 empleados y pues resulta un monto muy alto lo que dona la empresa. Y ahí en el donativo ponen, lo donamos en nombre de este y este y este y este empleado. Perfecto. Como me estás diciendo, me quedo más tranquila porque sí, efectivamente es un público en general. Son diferentes donantes que es como una campaña de boteo, vaya. Pero en vez de ser una campaña de boteo de 100.000 personas, a lo mejor son 10, pero son 10 que cada uno está dando, qué sé yo, el equivalente a $10.000, ¿no? Entonces, esos $10.000 para ellos puede no ser mucho dinero, pero para México sí es un monto más considerable. Entonces, en ese caso, Laura, yo siento que no vas a tener ningún problema, justo por este caso que me estás comentando, ¿vale? Ok, muy bien. Muy bien. No, ¿de qué? ¿De qué? ¿Alguna otra duda, Celina? Sí, nada más nos quedan dos últimas. Dice, si se Perfecto. recibe, pues Patricia Chaparro, si se recibe un donativo del extranjero, pero el recibo se expide a una empresa nacional, ¿a quién se reporta? Dice, intentamos con los datos de empresas extranjeras, pero no acepta el RFC genérico. A ver, ahí Patricia está un poco raro, porque el sistema suele aceptar el RFC genérico, o en el caso de que es una empresa, le pones no aplica en el RFC, porque ustedes no están obligados al imposible. Cuando son empresas extranjeras, que son donantes extranjeros, en las reglas de carácter general a las que hace referencia la ley, sí contemplan la posibilidad de que ustedes reciban donativos del extranjero, que tengan donantes de nacionalidad extranjera, ya sean persona física o persona moral. Y se sabe que ellos no van a tener RFC ni van a tener CURP. Entonces ustedes, si le ponen el no aplica o el RFC genérico, el sistema les debe permitir continuar con el aviso. Mi recomendación ahí sería la siguiente. Vuelve a intentarlo ahora con el no aplica y empieza a hacerlo para tu donante extranjero, porque sí me llama la atención que me dices que con el nacional. Entonces, a ver, ustedes tienen que entender que debe haber congruencia entre todo lo que va a trazar la autoridad. ¿De dónde sale el dinero? ¿A quién le facturé? ¿Y a quién estoy reportando en mi portal de prevención de lavado de dinero? Esas tres cuestiones deben coincidir para el mismo donante, que salió de mi donante, que estoy poniendo a Celina como objeto de estudio acá, como ejemplo. Mi donante Celina, el dinero debió haber salido de las cuentas de Celina. Yo le facturé a Celina y yo voy a reportar a Celina. ¿Vieron cómo estas tres cuestiones tienen que tener relación? Pero si el dinero está saliendo de la empresa extranjera, entonces yo estoy reportando, facturando a la nacional. Entonces yo le pido la información a la nacional, pero entonces, ¿cuál es la relación entre la nacional y la extranjera? Ahí no sé si a lo mejor me lo dices que es porque tiene sede en México, no lo sé, pero tener en cuenta que estas tres cuestiones tienen que coincidir. Y lo otro, inténtalo de nuevo con el RFC genérico, que por lo menos nosotros lo hacemos el día a día así y no hemos tenido problema. O intenta con poner no aplica, NA o ponerla completo así, el no aplica, y no debes tener problema. Nosotros lo hemos hecho y la verdad es que nunca hemos tenido problema, tanto para el RFC como para el CURP, porque se entiende que no es de nacionalidad mexicana, ¿vale? No sé si quieras tomar la palabra, si te quedó alguna duda, te quedó claro, pero tener eso en cuenta, ¿vale? ¿Alguna otra, Celina? Por parte de Destellos de Luz, dice, si un donante nos dona mensualmente servicios de laboratorio y los deducibles son por concepto de compensación, ¿sí se presenta aviso aunque no es dación de pago? No, en este caso, como lo están haciendo por compensación y en ese sentido, como lo están haciendo como si fuera una prestación de servicio, no se considera un donativo, ¿vale? Ok, y Laura tiene la manita Sí, levantada. Entonces, sí, adelante. Laura. Nada más un comentario que con nosotros hicimos un aviso de una empresa extranjera y lo dejamos en blanco el RFC y sí nos lo aceptó. Exacto. Por No eso te digo, nada, en blanco. exacto, no, yo no sé la experiencia de ella, pero la verdad nosotros hemos puesto genérico, hemos puesto no aplica, lo hemos dejado en blanco y no hemos tenido ningún problema. Tal vez aquí, y les comento el tip, tiene mucho que ver también
con desde dónde yo lo emito, qué navegador utilizo. Yo les recomiendo mucho el Chrome. Con Mozilla se suele como que bloquear mucho las páginas oficiales del SAT. Yo les recomiendo el Chrome, es de los más rápidos, es el que menos problemas da. A lo mejor tiene que ver con eso, que tu navegador que has utilizado no es el más adecuado para presentar avisos. Puede que tenga que ver con eso también, ¿vale? ¿Alguna otra? Ya son son todas y ya podemos continuar. Perfecto. Y muchas gracias, Laura, por tu aportación y tu comprobación también. Entonces, continuamos. Hasta aquí. Espero que les haya quedado más claro el tema de la acumulación, porque realmente es un tema que vemos que el día a día les cuesta trabajar a las organizaciones. Y ya volvemos al sistema Laura, del portal. antes Sí. de comenzar, tengo una pregunta. Ahorita que comentabas de todos los donativos en público en general, por ejemplo, Ok. en el caso del redondeo, que uno entrega la factura público en general al donante, pero viene de la cuenta de, por ejemplo, Oxxo o 7-Eleven, en este caso tampoco aplica ni habría como un tema por ser acumulación de pequeños donativos individuales. No, pero justamente eso ahí es importante lo que yo les comentaba de las buenas prácticas. Ahí es importante que ustedes lo señalen y expliquen, porque como va a salir de las cuentas de 7-Eleven, para que la autoridad, si les llega a revisar, no diga, bueno, pero sabes que llegó de 7-Eleven. No, decir 7-Eleven organizó una campaña en este sentido, los donantes son muchas personas, por tanto no las podemos identificar y por tanto no tenemos la obligación. Pero es importante que eso quede escrito, no que ustedes se lo digan. ¿Sí? Dime. Nosotros lo que hicimos es que en el recibo de donativo especificamos que era una campaña de redondeo de tal periodo a tal periodo. Perfecto, perfecto. No obstante, si quieres, además del recibo de donativo, yo te recomendaría también como que hacer una especie de convenio o alguna cartita que sea entre las dos partes, donde efectivamente quede constatado también y que va a ser apoyado por este recibo donativo esa circunstancia. Sí, normalmente te piden que integres un expediente que es el que se entrega antes de que se dé el redondeo. Llenas toda la documentación de a qué cuenta te van a depositar, cuál es el periodo que se va a acumular el recurso, etcétera. Entonces sí queda documentado como todo ese proceso. Perfecto, perfecto. Entonces no veo ningún problema, lo están haciendo bien, ¿vale? Sí, es un caso muy similar al que nos comentaba Laura anteriormente. Entonces, en el caso de ustedes dos, no veo que haya ningún problema ni ningún riesgo para ustedes. ¿Ok? Espero que haya quedado claro hasta aquí. Entonces, bueno, les comentaba, ya están todos en el sistema. Vayan ingresando con su RFC, todos los datos que les piden. Y comenzamos con esta parte que ya estamos un poquito retrasados. Les decía, aquí van a poner todos los, el SER, el key, la contraseña, y entonces el mismo sistema les arroja el RFC. Les comentaba que estos son capturas de pantalla. Ustedes van a ir a donde dicen avisos e informe arribita y van a poner captura de avisos. En esa captura de avisos les va a salir efectivamente esta página donde aparece el RFC de la organización y les van a solicitar los datos generales del aviso y entre los que se encuentran los datos de identificación de quienes realicen las actividades vulnerables. En el caso de ustedes, serían ustedes, ¿no? Minerva nos pide hablar, ¿no? Sí, Minerva, toma el micro. Buen día, Laura, perdón. Nada más retomando el tema de lo acumulativo, me queda duda. Me dijiste que un aviso normal es si me suman durante el mes 333,000. No dije eso. Dije que un aviso normal es cuando en un único donativo por un mismo donante alcanza los 333,000. No que te lo suma, no es un conjunto de varios donativos que suman, no, sino es que un único donativo alcanzó eso, ¿vale? Ok, perfecto. Un único donativo, 300,000. Pero bueno, entonces... Bueno, no es 300,000, no es 300,000, es un único donativo que llegó a 333,000 y cachito, no 500, no sé cuánto, no me acuerdo. Puede ser más. Ahora, sí, perfecto. Puede ser más.
Perfecto. Ok, ahora, de ese mismo donante, Ujú. voy a tener a lo mejor, eso fue, bueno, el aviso normal lo di en enero, por ejemplo. Y de ese mismo donante a lo mejor tengo en marzo y luego tengo en abril y me suman ya 600,000 pesos o más. A ver, Ahí, tienes en marzo y en abril. Ponme ejemplos. ¿Cuántos ok, tuviste en marzo y cuántos en abril? 300 y 300. 300 y 300. Ok. Ok, ahí ya me suman lo de enero, lo de marzo y lo de abril. Ya me suman 900,000, por ejemplo. Los tres fueron de 300,000. En este Ujú. caso que me pones, los tres alcanzan el umbral de identificación. Los tres. Por tanto, Ok. los tres los vas a acumular. No es que los vas a emitir como un aviso normal. Los vas a acumular. Va a ser un aviso por acumulación de operaciones. Perfecto. Entonces entiendo que tengo que presentar 2 avisos, primero el normal y luego el acumulativo. Sí, efectivamente. Porque Ok, te puede suceder lo siguiente, que en enero tuviste uno de 300,000, en marzo tuviste uno de 100,000 y en abril tuviste otro de 100,000. Solamente te quedó de identificación el de enero. Los otros no los tocaste y por tanto ninguno de los tres los vas a acumular. ¿Vale? perfecto. Ok, entonces si me rebasan en la sumatoria acumulativo como lo puse ahorita, enero 300, marzo 300, abril 300 y ya me están sumando 900, Olvídate de entonces, la suma, olvídate de la suma, no tengas en cuenta la suma. ok, Ten en cuenta lo que vale cada donativo, cuánto fue el monto de cada uno de los donativos, porque puede que tuviste uno de 300, pero puede que tuviste en vez de otro de 300, dos de 150 y te sumaron 600, pero no nos interesan los 600, nos interesa cuánto vale cada uno de esos donativos. Si cada uno de esos donativos, o al menos dos, alcanzaron el umbral de identificación, eso es lo que acumulas y el resto lo descartas. perfecto, ok, sería todo. Muchas gracias. ¿Sí, sí quedó claro? Sí, 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 perfecto. sí, gracias. No, de que Celina, no sé si... ya vi que pusiste una diapositiva, perdón, sí. Esos son lo que acaba de poner Celina, que son los umbrales. Es el histórico de umbrales desde que entraron en vigor las UMA. La UMA empezó a regir a partir del 2016. Antes de 2016 y en el momento que entró en vigor la ley antilavado, que fue en el 13-14, ahí lo que se utilizaban eran los salarios mínimos vigentes para el Distrito Federal. Ya no les ponemos eso porque es un dato histórico, bueno, muy interesante, pero realmente si la autoridad les requiriera información o les revisa en una visita de verificación, lo único que les pueden revisar son 5 años hacia atrás, ¿vale? Ustedes tienen la obligación de guardar toda la información 5 años hacia atrás. Fuera de eso, ustedes no tienen que tener cosas desde 2013. Solamente cuenten del día de hoy 5 años hacia atrás y eso es lo que tienen que tener, ¿vale? Entonces les comentaba, aquí ya entramos, ya dijimos que captura de aviso, nos sale nuestro RFC y nos dice, a ver, los datos de identificación, en este caso, los datos de identificación que van a salir acá en esta primera parte son los de nuestra organización, ¿vale? Las organizaciones de ustedes que son las consideradas actividad vulnerable, porque son las que reciben el donativo. Y también sale el RFC. Aquí, importante, nos dice mes reportado. Va el año seguido del mes que se va a reportar y acá les ponemos un ejemplo, ¿vale? 2021-01. Yo estoy reportando enero de 2021, ¿ok? Eso es lo que yo voy a poner ahí. Y entonces, fíjense la otra flechita que les ponemos que dice sí capturar de operaciones. Es decir, vamos a emitir un aviso con operaciones o un aviso por acumulación. Les voy a explicar después la diferencia de cómo emitirlos. En los avisos, en los datos del aviso les va a salir la referencia del aviso, que nosotros les recomendamos poner como referencia del aviso. Es una forma en la que ustedes van como que a identificar, a foliar a su donante. Es decir, siempre que ustedes vayan a emitir un aviso respecto a un donante determinado, siempre va a tener la misma referencia de aviso. Por ejemplo, a Celina es mi donante.
Yo en la referencia del aviso siempre voy a poner el RFC de Celina. El RFC hasta la homoclave. No pongo la homoclave, pongo esos 6 dígitos de su fecha de nacimiento y las 4 letras anteriores. Es lo único que yo voy a poner ahí como referencia de mi aviso. La ley es omisa respecto a qué interpretar por referencia del aviso. Entonces nosotros le damos una recomendación porque realmente es lo que consideramos más correcto y bueno, de tantos cursos que hemos tomado también de la autoridad. Pero sobre este tema, la ley es omisa. Por tanto, les recomendamos eso, ¿no? Referencia del aviso siempre debe coincidir para el mismo donante. Si entonces Ivonne Canet me va a emitir un donativo, Ivonne también va a tener su propio, digamos, folio, ¿no? Ya sea el RFC con hasta la homoclave, o ya sea porque yo le puse el 001 a Celina y entonces Ivonne va a ser 002. En fin, pero siempre va a tener que coincidir para todos los avisos que yo haga de Celina y de Ivonne. Lo otro es que asimismo es como yo debo identificarlo también en su expediente único de donante. Yo debo poner, a lo mejor yo pongo Celina entre paréntesis, la referencia del aviso para que se sepa que todos los avisos de Celina y que todos los datos de Celina que yo estoy ingresando vienen justamente de ese expediente único. Esa es una de las cuestiones que quería comentarles. La prioridad del aviso, generalmente ustedes van a poner normal, ¿vale? Porque dicen normal o 24 horas con operaciones. Eso tiene que ver con lo del aviso de 24 horas. También voy a poner el tema de las alertas. Voy a ponerle sin alerta o miren algunas de las alertas que nos aparece acá, ¿no? Que el donante condiciona o pretende condicionar el otorgamiento del donativo a la imposición de ciertas prebendas. El donante otorga uno o varios donativos por un monto elevado sin mostrar interés en el objeto de la organización. El donante intenta o realiza un donativo en especie de bienes poco usuales o sin relación con el objeto social. Hay indicios o certezas de que los bienes donados provienen de actividades ilícitas. Es decir, ustedes se dan cuenta que efectivamente les ponen alertas que para ustedes efectivamente serían cuestiones sospechosas. Hay una de ellas que dice, el donante no me da información. Tengan cuidado con esa alerta. Yo les recomiendo, por regla general, siempre poner sin alerta, por regla general. Pero si van a poner un día con alguna alerta, recuerden que ponen en foco rojo ante las autoridades nacionales a su donante y a ustedes mismos, por el tema de que el donante, digamos que ya lo pusieron en foco rojo y como ustedes han operado con ese donante, también puede tener consecuencias negativas para ustedes. Entonces, no les digo que no utilicen nunca estas alertas, sino que tengan cuidado. Por ejemplo, en el caso de que les decía, hay una alerta que dice el donante no me comparte la información. A nosotros nos pasa mucho que hay organismos internacionales como la ONU que te dice, yo no te voy a compartir la información, o gobiernos extranjeros y te dicen, no te voy a compartir la información, mi información es privada, la de las personas que trabajan para el gobierno es privada, o por protección de datos de mi legislación interna me impide poderte compartir la información. Que les expliquen eso por escrito y ustedes busquen la información, ya sea en internet, busquen de la forma que puedan. Pero no les recomiendo usar estas alertas justamente porque es como quemar a su donante. Ya lo ponen en una alerta y es probable que su donante entonces no pueda seguir operando de la misma forma en México o así a través de estas transacciones. Entonces tengan cuidado para que ustedes no pongan en un problema tampoco a su donante porque a rajatabla querían cumplir con lo que decía el portal, ¿no? Entonces tengan cuidado. Nosotros siempre los abogados decimos, esto es casuístico, ¿no? Tienen que valorar el caso concreto del donante para decir efectivamente si sí o si no. Entonces tengan cuidado, porque hay información que sí es pública, y busquen datos en Transparencia de México. Hay oficinas en Estados Unidos también donde la información es pública, de empresarios incluso, de organismos internacionales. Entonces, busquen las formas de ustedes poder cumplir sin tampoco perjudicar al donante, ¿vale? Continuamos. Los datos de identificación ya de los que son nuestros donantes. Y acá
les ponen como unas pequeñas instrucciones, se los comento para el que no ha tenido la oportunidad de entrar al portal, y entonces ya aquí empiezan los datos de las personas reportadas. Si se dan cuenta, aquí les dan la opción de persona física, persona moral o fideicomiso. Es decir, ya ustedes están viendo que el fideicomiso también puede ser un donante, pero en persona moral están integradas, ya sean personas morales nacionales, extranjeras, tipo empresas o el gobierno, también es considerado persona moral. Nos ha pasado últimamente que se reciben muchos de la Secretaría de Bienestar, de la Secretaría no sé qué, eso es considerado persona moral de derecho público. Entonces, tener en cuenta eso. Persona física puede ser nacional o extranjero. Y se dan cuenta que dentro de las cuestiones que les van a pedir son efectivamente el nombre, aquí me pasé mucho, el nombre, apellido materno, paterno, van también a seleccionar, que aquí, perdónennos que no pusimos que lo de la nacionalidad, les van a pedir la nacionalidad, les van a pedir la fecha de nacimiento y lo del Registro Federal de Contribuyentes, que era la situación que nos comentaban hace ratito, que la muchacha no podía emitir los avisos, ¿no? Por el tema del RFC. Bueno, aquí tener en cuenta justamente que el RFC, como ustedes no están obligados a lo imposible, o bien ponen el genérico, o bien ponen el no aplica o lo dejan en blanco. Si se dan cuenta, aquí no aparece el asterisco. Por tanto, no es obligatorio poner el RFC. Y entonces, acá también lo mismo aplica para el CURP, y eso sí tienen que poner la actividad económica. Les van a poner un montón de actividades económicas, ustedes van a seleccionar, digamos, la que más se parezca, y esa es la que van a señalar. A su vez, también tienen que poner la dirección de la persona que se reporta, que esta puede ser nacional o extranjera, y entonces van a poner efectivamente cómo se identifica en su país, o si es aquí mismo la entidad federativa, la delegación, colonia, código postal, calle, número exterior, número interior. Entonces, acá importante, te dan una pregunta, te hacen una pregunta. ¿Conoces el teléfono de la persona reportada? Si pones que sí, entonces te dicen, ¿conoces el país del número telefónico? En fin, te hacen una serie de preguntas como que tú las puedes dejar en blanco. Sin embargo, las reglas de carácter general a las que hace referencia la ley, que es donde se establecen todos los datos y documentos que ustedes le van a pedir al donante para completar el expediente y para completar los avisos, sí pone como que es obligatorio poner el teléfono y el correo como datos de contacto del donante. Por tanto, aunque el portal diga misa, si la legislación está diciendo otra cosa, a quien le tienen que hacer caso es a la legislación. Las reglas de carácter general sí están estableciendo la obligación de poner los datos de contacto del donante. Por tanto, si a ustedes les da la opción de ponerlos o no ponerlos el portal, yo les recomiendo que siempre lo pongan, porque así lo están estableciendo en la normatividad. Y qué lástima, pero el portal, digamos que no está muy bien hecho. Estamos capturando directamente dentro del sistema, no lo estamos haciendo como concentrado donativo, que es otra forma en un Excel completarlo. Esa es la forma, digamos, más sencilla, pero también la que menos se entiende a la hora de revisar los avisos que hemos emitido, por eso preferimos comentárselos acá. La otra, y una de las cuestiones que les decía, que es muy confuso y tiene que ver con una pregunta que nos hacían, que si en un mismo aviso se podían reportar varias personas. Bueno, aquí ustedes están viendo esta opción que dice agregar personas reportadas. Esa es la que les digo que los induce al error, porque si tú le picas, ahí vas a capturar la información de otro donante, pero va a salir mezclada la información de 2 o 3 donantes. Y cuando lo envías, sale en el acuse que enviaste un solo aviso, y eso es incorrecto. Esta teclita haría falta que la autoridad la quitara, sin embargo la ha dejado. El por qué no sé,
Pero ustedes en su mente siempre pónganle una cruz ahí en el sentido de que eso elimínenla y ustedes le ponen directamente continuar. Porque si le pones la persona agregada, va a haber la mezcla de esta de la nueva persona reportada, pero entonces los montos van a ser por un solo donativo. Entonces no va a tener relación lo que tú quieres plasmar con lo que estás plasmando efectivamente, ¿vale? Entonces, en este caso, también tenemos que, a ver, aquí les pusimos para el caso de persona física y ahora les estamos poniendo para el caso de persona moral. En el caso de persona moral, lo que te van a pedir es el nombre, la fecha de constitución, el RFC, te van a poner el país de la nacionalidad y el giro mercantil igualmente. Y diferente de la sección anterior es que aquí sí vas a poner los datos del representante o apoderado legal, en los cuales vas a poner nombre, apellidos, fecha de nacimiento, el RFC y el CURP, siempre y cuando sea de nacionalidad mexicana. Si es de extranjero y no cuenta con esto, pues efectivamente no lo pongo. Y el resto de los datos, pues es lo mismo, ¿no? La dirección del donante, que en este caso es persona moral, y los datos de contacto que les comentaba que es obligatorio que los pongan. En la captura del aviso, como en un segundo apartado, les va a salir esta página que es captura del beneficiario controlador o dueño beneficiario. No quiero ahondar mucho en el tema porque es un tema un poco complicado de explicarles en el poquito tiempo que ya nos queda respecto al beneficiario controlador en materia de ley antilavado, que no coincide con el beneficiario controlador en materia fiscal. Sin embargo, comentarles aquí lo siguiente. La obligación que ustedes tienen como actividad vulnerable es preguntarle a su donante, ¿tienes o no tienes beneficiario controlador? Si les dicen que no, ahí ustedes terminaron con su obligación. Si les dicen que sí, ustedes le preguntan, ¿tienes la información de tu beneficiario controlador? Si te dicen que no, volviste a terminar con tu obligación. Si te dicen que sí, entonces le dice, me das los datos de identificación y ya terminó su obligación. Ustedes no tienen que ponerse a explicarle a su donante que entonces es beneficiario controlador en materia fiscal. Esta materia no es fiscal. El cumplimiento de la ley antilavado es una normatividad administrativa, por tanto las sanciones son diferentes y el impacto es diferente a la materia fiscal. Por eso es que les digo, no la vayan a confundir con la nueva figura legal que entró en vigor en enero de 2022 sobre el tema del beneficiario controlador que deben tener todas las personas morales. Ese es uno, pero aquí no. Aquí digamos que se parecen, pero como está redactada la ley antilavado el día de hoy, la obligación radica en preguntar y que esta persona te ponga firmado si tiene o no tiene beneficiario controlador. Ojo, es esa la única obligación que ustedes tienen. Si la persona les dice que no, ustedes ahí no se pongan a insistirle de que debes tener beneficiario. No, te dicen que no, es no, y lo pones aquí y pones que no. Entonces acá te va a decir que tienes que agregar el beneficiario controlador si te dijo que sí, y si te dijo que no, le pones abajito continuar, que bueno, no tomamos foto de esa parte de la captura, pero abajo te dice continuar. Entonces, mire, aquí lo tomamos, ¿no? Aquí te dicen agregar beneficiario controlador si la persona te dijo que sí, y si te dijo que no, le pones continuar captura de operaciones, ¿vale? Entonces aquí ya vamos a entrar a los datos de la captura de la operación, es decir, la fecha de la operación del acto, el tipo de operación. En el caso ustedes van a poner fecha, la que ustedes consideren, pero en el tipo de operación, como ustedes son actividad vulnerable por recepción de donativos, les va a salir únicamente la recepción de donativos. Si hay alguno de ustedes acá que además de recepción de donativos, por ejemplo, renta inmuebles, les va a salir como el tipo, como para que escojan, ¿no? Dentro de esas dos actividades vulnerables. Ustedes únicamente para este caso le ponen recepción de donativo y ahí terminó. Y acá les planteamos, ¿no? Lo que les decía, fecha de operación, tipo de operación, aquí donde se realizó la actividad vulnerable y todos esos datos de dónde fue, ¿no? El código postal les va a salir igual como prefijado ya por el sistema cuando ustedes pongan dónde fue y ya van a partir
para los datos del donativo. Acá les va a salir en el tipo de donativo liquidación con numerario o donativo en especie, que aquí hay varias personas que preguntaron el tema de los donativos en especie. Sí, aquí se reporta también el donativo en especie y aquí es, ven, aquí es donde les dan la opción de poner liquidación con numerario o la liquidación en especie. En el tema de los bienes en especie, el valor que se toma en cuenta es el valor mercado. Entonces ustedes tienen que buscar en las páginas oficiales cuál es el valor mercado que se está manejando para ese tipo de bienes y así es que ustedes reportan, no van a poner ahí, por ejemplo, 3 computadoras, no, sino el valor aproximado, proporcional que tienen el valor mercado de esas 3 computadoras. Y entonces ponen la fecha de pago, que no necesariamente tiene que coincidir con la fecha de operación en la que se recibió el donativo, porque a veces se paga un día, pero llega a la semana siguiente el dinero, pues entonces ustedes tienen que manejar, a veces sí, digamos que sí coinciden las fechas, pero ustedes lo tienen que manejar de acuerdo a lo que ustedes, como ustedes tengan la experiencia en sus organizaciones, ¿no? Ponen el monto de la operación y por último ponen el instrumento monetario utilizado y el tipo de moneda. Entonces el instrumento puede ser transferencia, puede ser en efectivo, en fin, puede ser de muchas formas y el tipo de moneda también les da la opción de varias monedas, ¿vale? Sí, disculpe, Sí. yo tengo una duda. En la anterior a la de especie, donde Bueno. dice dónde se realizó la operación, ahí tenemos que checar los datos que trae el recibo de donativo o la transferencia en el estado de cuenta. ¿Cómo? ¿Cómo fue? ¿Puedes repetir? Sí, viene uno donde dice dónde se realizó la operación. Bueno, si por ejemplo fecha, operación o acto, ahí me imagino que es la fecha en la que hacen el depósito. Tipo de Sí. operación, recepción de donativos, entidad federativa donde se solicitó la operación o acto. Aquí en estos datos, delegación de municipio, colonia, donde se solicitó la operación o acto, estos datos los sacamos del recibo de donativo que expedimos o... Puede ser. La verdad es que la ley es omisa respecto a esto. ¿Qué les recomendaríamos nosotros? Si a ti te funciona el poner efectivamente los datos del recibo, los pones. Hay organizaciones que nos han dicho, mira, es que yo lo quiero poner porque mis instalaciones están en tal lugar, mi banco está en tal lugar, entonces yo lo voy a poner como que estoy recibiendo efectivamente la operación en mi banco, que fue cuando lo recibí en mis cuentas, ¿no? Pero hay otros que me han dicho, voy a poner los datos que tengo en el contrato, en el convenio de colaboración, por ejemplo, que hice con mi donante. No está mal, la verdad es lo que a ustedes les funcione, porque la operación, ¿qué se entiende por operación? Es muy ambiguo lo que te está planteando el portal y la ley no habla sobre el tema. Entonces la operación puede ser desde que efectivamente recibiste el dinero en tus cuentas o desde que firmaron un contrato donde se comprometieron a que iban a dar, qué sé yo, todos los meses 300,000 pesos. ¿Me explico? Entonces, yo ahí les recomendaría que es para ustedes lo que mejor les funciona y eso lo escriben dentro de su manual de cumplimiento de ley antilavado. En el caso de los datos de operación, se va a tomar que por fecha de operación y el domicilio va a ser tal, en fin, cuestiones de que para ustedes sea más fácil y no tengan que estarle explicando a la autoridad porque entiendan, para ustedes su norma es la ley antilavado, el reglamento, las reglas de carácter general, todas las resoluciones en la materia, pero también es su manual de cumplimiento de ley antilavado, porque ahí es donde ustedes establecen las reglas, principios, patrones, todo lo que ustedes van a llevar a cabo, a seguir para el correcto cumplimiento de la ley antilavado. ¿Sí me explico? Sí, muchas gracias. No, ¿de qué? Entonces, les digo, esto no es exacto, esto ustedes también en su manual pueden ir como que viendo cuál es la forma que ustedes mejor se les adecua, porque también cada caso es diferente. Hay quienes no firman contrato y es solamente recepcionar donativo y en ese caso la operación sería la fecha y el domicilio donde se recibió el donativo, ¿no?
pero hay otros que sí tienen como que una serie de parámetros anteriores a que efectivamente lleguen el dinero a las cuentas y eso también se considera operación. Entonces les decía, en este caso, el tipo de moneda y ya ven acá que nos dan otras opciones. Aquí nos dan agregar donativo, agregar operación, regresar al beneficiario o fin de la captura. Acá es bueno en el sentido de que nos dan siempre la opción de que podemos regresar atrás y corregir alguno de los elementos que estamos integrando. Sin embargo, acá quiero llamarles la atención de agregar donativo y agregar operación. Para el caso de la acumulación, se puede agregar operativo, se puede agregar operación. ¿Qué significa esto? Los mismos casos que estuvimos viendo, como el caso de Minerva, me parece, que nos comentaba en varios meses, en uno recibí 300, en otro 300, en otro 300, eso se acumula. Eso se va a llamar aviso por acumulación de operaciones, ¿no? Entonces aquí yo lo que voy es acumular operaciones. Entonces en el primero, el monto que voy a poner es de 300.000 y pongo la fecha de cuándo es que lo estoy recibiendo. Pero entonces cuando agrego operación, agrego un nuevo monto con todos sus datos, es decir, dónde estoy recibiendo, en qué fecha estoy recibiendo y cuál es el otro monto que estoy recibiendo. Y ahí queda constancia de que estás haciendo un aviso por acumulación. La otra opción que tienen es que ustedes sumen todos los valores estos que están acumulando, es decir, los 3 de 300.000 como el casito de Minerva, y entonces lo emiten como un solo aviso de 900.000. Solo que ahí yo les recomendaría, si usan esa opción, que ustedes sí lo aclaren en un documento, porque si la autoridad les llega y les revisa y no le queda claro, que esté el documento donde ustedes no tengan que explicar nada. Yo emití un aviso que consideré que se estaban acumulando tales operaciones por tal monto que responde a estos 3 donativos recibidos en tal fecha. Ustedes lo explican en ese documento y la anexan al aviso, pero una forma correcta es así, agregar operación y ya agregué 3 operaciones y me salen en el mismo aviso las 3 operaciones para el mismo donante en un periodo de 6 meses, ¿vale? ¿Y cuál es el monto que yo voy a reportar ahí? ¿En qué mes? Lo reporto por el último mes en el que recibí ese donativo que voy a acumular. Y fuera de eso, ustedes los otros meses los reportaron igual. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Bueno, le ponen fin de captura y ya estamos terminando. Sí, Laura. Yo sí. tengo una duda. Sí. Por ejemplo, yo tengo un como que de palabra, un donativo que me van a dar, es 1,500,000, por ejemplo, me van a dar 300,000 cada mes. Van a ser 5, por así decirlo, ¿no? 5 en 5 meses consecutivos. Ok. Ahí yo presento entonces hasta el último mes. A ver, ahí tú sí sabes por convenio que vas a tener 5 donativos. Ajá, 5 de 300 mensuales. De 300 mensuales por 5 meses, ¿no? Por 5 meses, exacto. Ajá. Es decir, cada mes 300.000. Sí. Por 5 meses. Ahí puedes, o bien cuando tengas el segundo, presentar un aviso por acumulación. Ajá. Y presentas de nuevo, vuelves a contar en el mes tercero, esos 3 avisos los presentas aparte, es decir, por otro de acumulación, o presentas los 5 juntos como acumulación. Okay. Que yo te recomendaría, la verdad, es que lo presentes 2 y después 3. Ok, ahorita ya presenté, digamos, 2 y dejo pasar el tercero y el cuarto y hasta el quinto vuelvo a presentar lo de... Sí te lo tercero, recomendaría, cuarto, sí. Exacto, okay. Te lo recomendaría así en el sentido de que tú tienes conocimiento de que efectivamente vas a tener esos 5, pero no te diría espérate a los 5 porque si te llega de pronto una visita de verificación o un requerimiento de información, la autoridad te puede decir, falta por reportarme estos avisos. Y ahí hay una acumulación. Entonces tú le vas a decir, no, es que me estoy esperando a los 5, te va a decir, sí, pero la ley dice
que a partir de que tengas 2 o más en un periodo de 6 meses, puede interpretarse de que efectivamente ya tenías que haberlo presentado. Entonces, como es una línea delgada entre lo que se puede interpretar, que tú podrías decir que efectivamente te esperaste los 5 meses y está correcto, pero como la autoridad te puede decir, no, yo considero que como ese dinero no te ha llegado a la cuenta, ya tú tienes que ir contando el dinero que efectivamente tienes para que no salga extemporáneo, ya debiste presentarlo. Entonces yo te comentaría, preséntalos ya. 2 primero y los otros 3 después. Ok, y en caso de que, digamos, no tuviera otro donativo para presentar aviso, presentaría esos 2 meses que no voy a presentar aviso de este donante, entonces presentaría en ceros. Muy bien, sí. Ok. Perfecto. Okay, muchas gracias. Si no tienes de más ningún donante, ¿eh? Ajá. Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, muchas No, gracias. de qué, un placer. Entonces, ya terminando, vamos a concluir el aviso. Y entonces acá les ponía el ejemplo de lo que me preguntaban hace ratito. ¿Se puede presentar en un mismo aviso la información de varios donantes? La respuesta es no. Lo que sí puedes hacer es esto. Ven que acá dice agregar otro informe o enviar informes terminados. Acá le pones agregar otro informe, captas la información del nuevo informe y los puedes enviar los 2 juntos. Pero sí queda claro que son 2 informes independientes que responden a cada donante y por tanto tú los estás enviando los 2 en una misma, digamos, en un mismo paquete, pero que son 2 avisos diferentes. Cuando recibes tu acuse, va a salir que efectivamente tuviste 2 avisos presentados que responden a esos 2 donantes, que era caso contrario lo que les expliqué digamos, del apartadito ese que dice agregar personas, que eso es lo que está mal, porque saldría en uno mismo. Esto es lo que se debe hacer, ¿vale? Y por último, si le agregamos un mes reportado, volvemos a poner el mes, el año. ¿Por qué no les sale predeterminado el mes y el año? Porque dan la oportunidad, el sistema, de que tú puedas presentar años anteriores incluso. Entonces, esto es bueno en el sentido de que lo que les decía, si no están regularizados, ustedes pueden salir hoy de esta plática y entonces decir, bueno, efectivamente, me quedan 3 avisos por presentar y a lo mejor eran del 19, hoy los presento, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros pusimos que sería un informe en ceros, porque no hubo operaciones que alcanzaran el umbral alto, el de aviso, ni presenté avisos por acumulación de operaciones, entonces pongo que no tuve informes registrados y por tanto ya terminé. Aquí o agrego un nuevo informe o simplemente ya me lleva a esta parte y yo le pongo enviar informes terminados, ¿vale? Entonces, así sería como se capta un aviso de forma correcta. Me dice Juan, ¿se puede presentar en hoja de Excel varios donantes? Eso sí, que era lo que les decía, está el sistema de Excel que lo suelen utilizar mucho los contadores. En lo particular a nosotros no nos encanta porque como lo que te arroja el sistema es un archivo XML, para las personas que no son contadores, les cuesta mucho trabajo entender cuáles son los datos que se presentaron, Entonces, en este sistema es como más palpable la información. Te arroja un acuse que, digamos que de forma visual, se puede revisar mejor. Entonces, nosotros por eso recomendamos el sistema y no el Excel, pero tienen la opción también de presentar el Excel. También el tema del Excel es que es para avisos masivos y en el caso de la recepción de donativos no se suele, digamos, que presentar casos de avisos masivos porque lo que se presenta es el informe en cero o se recibieron 2 o 3 donativos. No hay esa masividad como en el caso de otras actividades vulnerables como puede ser, por ejemplo, el tema de los joyeros que a lo mejor vendieron 50 joyas que alcanzaron los umbrales y por tanto están emitiendo la información de 50 clientes diferentes. En el caso de la recepción de donativos, con buena suerte reciben 3, 4 donativos y por eso no vemos la necesidad de presentar los avisos masivos que son el formatito de Excel y consideramos que este sería, digamos, el más correcto.
De todas formas, tienen las dos opciones, ¿vale? Celina, no sé si nos da tiempo a terminar esta parte o ya terminamos. Sí, podemos terminar. Sí. Podemos terminar. Bueno, rapidito. Acá les pongo en conocimiento que tienen un calendario para la presentación de avisos y este calendario, ¿cuándo es que funciona? Cuando se deban presentar avisos de operaciones, así como los informes en cero, que se podrán hacer con posterioridad al 17, siempre y cuando el 17 caiga día inhábil, es decir, día festivo o fin de semana. Si ese 17 cae alguno de esos días, entonces hay un calendario donde ustedes van a tener un día específico para presentar el aviso con operaciones o el informe en cero. Y aquí ven el calendario, ¿no? Van a buscar el sexto dígito del RFC. Dependiendo del dígito, del sexto dígito del RFC, va a ser el día en el que ustedes van a tener que presentar el aviso o el informe en cero. Es decir, si es 1 y 2, va a ser el primer día hábil siguiente. Si cayó sábado, ustedes ya el lunes, si su RFC tiene el sexto dígito 1 o 2, ustedes tienen que presentarlo el lunes, ¿vale? Si cayó igual sábado, entonces eres 3 y 4, lo vas a presentar el martes. Si seguimos manejando el sábado y eres 5 o 6, entonces será el miércoles. Si eres 7 y 8 en tu sexto dígito, vas a manejar el jueves. Y 9 y 0 va a ser el viernes. Ustedes tienen que sacar el cálculo. Les puse un ejemplo de que fuera sábado, pero tienen que tener en cuenta si es sábado, si es domingo, si es un día festivo que fue a mitad de semana, eso lo van a tener que tomar en cuenta. Porque fíjense lo que les ponemos acá, ¿no? Y esto es sacado de la guía oficial del SAT para el calendario de avisos. Para efectos de dicha facilidad administrativa, porque es una facilidad que está dando la autoridad, sea válida, deberá presentar sus avisos de operaciones, así como los informes en cero, y era lo que les decía, únicamente en el día hábil que les corresponda en términos de la calendarización. Es decir, yo no puedo presentarlo el día que me dé deseo o que yo pueda después del día inhábil. No, tiene que ser exactamente el día que me están diciendo que tengo que presentarlo. Si yo soy del 5º día hábil, pero yo tengo la información desde antes y quiero presentarlo a lo mejor el 19, que es lunes, no lo puedo presentar el 19. Tengo que esperarme al 5º día después del día inhábil para poderlo presentar. Ojo, es únicamente ese día, si no se considera un incumplimiento. Y otra de las obligaciones era la que les comentaba anteriormente. Se tiene que guardar la información en un plazo no menor a 5 años. Esta información se debe conservar de manera física o electrónica cuando es la información de los donantes, es decir, los expedientes únicos de donantes, y asimismo se debe conservar la copia de los avisos que presentamos, como les pusimos el ejemplo aquí, así como los acuses correspondientes que el SAT les haya proporcionado, ¿vale? Entonces, importante tener esto en cuenta, que se tiene que guardar 5 años. Y eso por mi parte es todo. No sé si les queda alguna duda, comentario, y me quedo a sus órdenes para lo que necesiten. Ya. Yo tengo una duda, sí. Perdón. Es en cuanto a cuándo presentar el aviso. Si yo, por ejemplo, en el mes de mayo emití mi recibo deducible y el donante me lo paga hasta el mes de junio, ¿yo en qué mes lo tengo que reportar? ¿En junio, que es cuando presento lo de mayo, o en julio, que es cuando presento lo de junio? A ver, ahí eres Montserrat, ¿no? Sí. Mira, Montserrat, ahí te tengo la mala noticia de que estás incumpliendo. ¿En qué sentido? Que yo sé que es una práctica muy común en las organizaciones, no pretendo criticarte, pero el recibo debe ser posterior a que el dinero llegó a tu cuenta, ¿eh? Esa práctica que estás haciendo y que es muy común
y sé que hay donantes que te lo ponen como requisito para otorgarte el donativo y es emitir el recibo donativo antes de que el dinero llegue a tu cuenta, es incorrecta, justamente porque entonces no sabes qué es lo que vas a reportar. Y era lo que les decía, que tiene que ser congruente cuando recibí el dinero, de quién lo recibí, cómo emití el recibo. Todo eso tiene que tener congruencia. En tu caso, lo que pasa es que ahí tú vas a tener que tener en cuenta que la recepción de donativo no habla de CFDI. Sabe que tienes que tener un comprobante fiscal, pero no estamos hablando aquí del recibo donativo y no que es temas contables fiscales. Esto es ley antilavado, esto es un tema administrativo. Aquí yo siento que probablemente le den más peso al tema de cuándo llegó el dinero a tu cuenta que cuando tú emitiste el recibo fiscal. ¿Me explico? Porque esta no es materia fiscal, pero tiene que ver con el tema fiscal. Entonces, si no estás llevándola, digamos que no hay una congruencia porque ahora mismo ya emitiste tu recibo donativo y recibiste el donativo este mes, entonces repórtalo antes de que cumpla el mes, es decir, antes del 17 del mes inmediato siguiente a que recibiste efectivamente en tus cuentas el donativo. Y te llamo a la reflexión, a ti y al resto. Traten de llevar las buenas prácticas en la organización. Entiendo que a veces es porque el donante te lo condiciona, que a veces es por 1000 cosas, ¿no? Pero traten de hacerlo bien, de también llamar a la reflexión a sus donantes, de decirle, oye, yo no te puedo emitir un recibo donativo hasta que no tenga efectivamente el dinero en mis cuentas. Nos pasa mucho que hay clientes que nos dicen, no, se demoró 3 meses en recibir el donativo. Lo tuyo estuvo fácil porque es un mes de diferencia, pero imagínate 3 meses de diferencia. Yo te podría decir, cancélalo o mira, no timbres el recibo donativo hasta que no te llegue el dinero a tu cuenta, que eso es una práctica que hemos también utilizado o recomendado, de no lo timbres hasta tanto no tengas el dinero en tu cuenta, y él ya tiene como que la muestra de ya se emitió, pero solamente no está timbrado hasta esta situación, ¿no? Pero ten cuidado con eso. Entonces, si lo recibiste, emitiste el CFDI en mayo, recibiste en junio, bueno, tienes hasta el 17 de junio para presentar ese aviso, ¿vale? Ok, muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Quién más? ¿Alguna otra? ¿No? No, pues por el momento no. Ok. Yo sí tengo una duda. Sí, Marlene. Mire, es que Marlene, perdón. se recibe un donativo de 100,000 pesos mensuales. Y si hubo alguna ocasión en que los acumulé a 6 meses y lo envié, y ahí no alcanzó la identificación, el monto. ¿Hay algún problema por ese hecho, por haberlo enviado? A ver, el problema, digamos que incumpliste porque no los enviaste correctamente. Y eso puede conllevar algún tipo de sanción. Yo te puedo decir que espero que no tenga ninguna consecuencia. Ya hoy sabes cómo hacerlo de forma correcta, pero no te puedo hablar por la autoridad porque no sé si te tocará alguna vez o qué va a pasar, ¿no? Pero sí pienso que bueno, que si hay un incumplimiento que puede conllevar sanciones. Espero que no, porque en buena ley tú trataste de cumplir, pero por el desconocimiento, pues, no cumpliste de forma debida. ¿Qué te recomendaría? Ya a partir de ahora, porque eso no tienes forma de corregirlo, ya a partir de ahora empieza a cumplir de forma correcta, ¿no? Ya sabes cómo se acumula, ya tú te esperas a que llegue a tu umbral de identificación y eso lo acumulas, y si no, lo reportas en cero, ¿vale? Sí, y ese, digamos, si hubiera alguna sanción, ¿es dentro de los siguientes 5 años? Por esa... Es que sí, el tema es que lo que te puede revisar la autoridad es 5 años hacia atrás. Entonces, puede que estemos en el 28 y de pronto eso lo emitiste en el 23 y tú dices, ya pasaron 5 años, ¿no? Pero a lo mejor pasaron 4 años y 10 meses y ya tú dices, ya ese aviso que había cometido error ya no va a tener ninguna implicación, y de pronto te llegó una visita de verificación, perdón, o un requerimiento de información y detectan el error, pues podría tener consecuencias. Yo espero que no, la verdad es espero, pero yo no soy la autoridad.
y sí es clara la ley de que cuando no se emiten correctamente los avisos también conllevan sanciones. Muchas gracias. No, ¿de qué? Y suerte, esperemos que todo bien. Lo otro que puedes hacer como buena práctica es como el escritito que les decía, ¿no? Subsano el error en el sentido de dejar sin efecto este aviso que se acumularon operaciones cuando no llegaron al umbral. A ver si eso por lo menos tú le demuestras a la autoridad de, oye, quise corregirlo, pero ya no tenía forma, pero mira, conozco el error. Eso me parece que podría ser digamos que una buena defensa, ¿no? Que tú quisiste, pero el sistema ni la ley es la que te permite, porque no hay forma de arreglarlo, ¿vale? Ok, pero eso ¿cómo lo envío? O sea, hago un escrito. No lo envías. Ah. Esos escritos que yo les digo como buena práctica no se envían. Ay, Tú sí. lo puedes dirigir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que lo firme el responsable de cumplimiento de la ley antilavado y el representante legal de la organización, y la anexas a tu aviso, ¿no? Dices, este aviso tuvo error, que tiene folio tal, se emitió en fecha tal, correspondiente a tales donativos, se emitió por error porque los donativos no llegaron a tales umbrales, sin embargo, de esta forma se procede a subsanar el error para dejarlo sin efecto, pero como no hay otro mecanismo, se utiliza esto como buena práctica. Algo así como para que tú le demuestres a la autoridad de un quiero pero no puedo, ¿no? Y eso yo considero que puede ser justamente una buena defensa, porque es que el sistema no te lo permite ni la ley tampoco, ¿vale? Sí, gracias. No, ¿de qué? Laura y después Montserrat. Sí, yo tengo una duda respecto a lo del Sí. beneficiario controlador. Siento que es lo más difícil con los donadores. Muchos Ujú. sí saben qué es y otros pues no te dan una carta. ¿Es obligación tener una carta firmada por el donador donde declare que no tiene beneficiario controlador? O si yo le Sí. hago una llamada y me dice, no lo tengo, puedo hacer yo un documento que diga, le llamé en tal fecha y me dijo que no, o así. No, es que las reglas de carácter general sí te dicen que tiene que ser bajo protesta de decir verdad y firmado por el representante legal. Ok. Entonces sí necesitas esa constancia, fuerza. Yo te recomendaría, nosotros redactamos formatitos, yo te recomendaría, redacte un formatito sencillo donde diga que no tiene beneficiario controlador y ya, que te lo firme y te ponga que efectivamente no tiene. Nosotros les podemos compartir los formatitos al rato, ¿vale? Ay, eso sí sería súper bueno que nos Sí. compartieran el formato para la carta de no Un beneficio. formatito que va a decir que no tiene beneficiario controlador de acuerdo al artículo 3, fracción tercera, inciso A, creo que es de la ley antilavado, en la que dice que no tiene beneficiario controlador por ese apartado, porque no hay persona que se beneficie directamente con el otorgamiento de ese donativo. Entonces ya con eso la salvaste, porque al final lo que la ley al día de hoy, ya veremos cuando cambie qué pasa, pero la ley al día de hoy justamente prevé eso, ¿no? Que tú lo que preguntes, lo que sí debe estar firmada la respuesta, ¿vale? Muy bien. Muy bien. Sí, Montserrat. Gracias. Mira, yo desafortunadamente perdí la comunicación cuando estabas hablando acerca de que si no tenemos la información de nuestro donante y estabas dando un ejemplo de ONU, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacemos en ese caso? O no la tenemos completa, ¿no? A ver, en ese caso lo que nosotros les recomendamos no es poner, porque estábamos hablando justamente de las alertas de riesgo. Yo les recomiendo en casos donde sí sabes quién es tu donante, sí lo tienes bien identificado, todo el mundo sabe qué cosa es la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Buscar información que sea pública, de poner el secretario general de las Naciones Unidas es tal, las Naciones Unidas se creó en tal fecha. Es información pública, que tú no necesitas que te lo den en un documento oficial, y con eso por lo menos puedes completar tu aviso. Y entonces, la información que tú sí logras descargar de internet o que ellos te hayan compartido, con eso lo pones en tu expediente único de donante, ¿vale? A lo mejor no está completo, pero por lo menos tiene lo principal. A ver, ahí te digo, nosotros te damos la recomendación, no te podemos asegurar efectivamente de que no te van a sancionar, pero como justamente la normatividad es ambigua,
te dice organismos internacionales, no te habla ni de qué organismos internacionales. Hay una que es con personas morales de derecho público, hay unas que aparecen varias secretarías textuales y hay secretarías que dejó fuera. Entonces, las secretarías que dejó fuera se van por otro apartado. Sabes, como es muy ambiguo, yo te recomendaría hacerlo de eso en el sentido de que lo completes, y si te falta información y de la ONU te escribieron, no te podemos compartir la información porque es información sensible, algo así, tú guarda ese correíto y anéxalo también al expediente, ¿vale? Sí, gracias. No, ¿de qué? ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más? ¿No? Espero que les haya gustado, que les haya parecido bien, y cualquier cosita yo quedo a las órdenes. No sé quién iba a hablar. Yo solo para agradecerte, Laura, muchísimas gracias. Muy enriquecedora esta plática, muy completa. Es muy importante y como verás, siempre surgen dudas con este tema. Siempre pensamos que son ciertas reglas las que tenemos que seguir, pero hay que cuidar muchos detalles, y la verdad creo que también en que la gente haya participado y haya expuesto sus dudas ha sido muy, muy enriquecedor para todos. Te agradecemos de nuevo por todo tu apoyo, a ustedes por habernos acompañado en esta sesión, y pues no olviden registrarse en el link. En el primero que habían enviado, creo que marcaba algún error, pero ya lo volvieron a enviar. Entonces, por favor, regístrense. Esta grabación va a estar disponible a más tardar al final de la semana para que si tienes dudas, si van a recibir donativo este mes, ya saben que si lo presento o no lo presento, vuelvan a ver esta presentación. Entonces, pues aquí estamos para apoyarlos. De nuevo, gracias. Estamos al pendiente y estén al pendiente de la página para la grabación. Les deseo que pasen un excelente día y estamos en contacto. Luego les avisaremos cuál será la siguiente sesión informativa. Muchas gracias de nuevo. Que pasen un excelente día.